Ahora se la vamos a devolver a los europeos, los conquistados van a ser ellos. Hace aproximadamente un año el Parlamento Europeo estuvo criticando al presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso lo exhortó a que dejara de responderle a la prensa porque ellos consideraban que eso era un maltrato hacia estos periodistas mexicanos y se estaba coartando la libertad de expresión aquí en México, según los del Parlamento Europeo. El presidente, como ya saben, les respondió que eran unos borregos todos ellos y de ahí salió ese término el año pasado de euroborregos hacia varios miembros del Parlamento Europeo. Empiezan los opositores a decir meh, meh. Yo creo que eso es lo que significa, ¿no? Pero es lamentable, aquí en México sí sabemos, ¿no?, qué es ser borregos. Pues ahora AMLO se las está devolviendo porque debido a la falta de gas natural licuado en Europa, ahora el presidente va a construir una planta, o mejor dicho, ya está construyendo una planta para procesar el gas natural licuado excedente que tenemos aquí en México y vendérselo a los europeos. Vaya cachetada con guante blanco lo que acaba de hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador. La planta de gas natural licuado que el presidente López Obrador construirá se va a encontrar en lo que es Veracruz. México planea construir un centro de exportación de gas natural licuado por un valor de entre 4,000 millones y 5,000 millones de pesos en el Golfo de México que ayudará a satisfacer la demanda europea, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, acuérdense que también se ha reunido con el presidente de Alemania, quien vino prácticamente a pedirle que por favor le mandara gas natural licuado, porque para eso vino el presidente de Alemania el año pasado, para pedir gas a México. Y aquí está el presidente Andrés Manuel López Obrador saludando al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Esta magna obra se va a encontrar en lo que es Coatzacoalcos, donde lo estoy señalando en estos momentos, y es parte del proyecto del Istmo de Tehuantepec, en el cual, por cierto, se van a instalar un montón de empresas y también parques de energías limpias con financiamiento del gobierno de los Estados Unidos. Los 10 parques industriales que estarán en el corredor transísmico ya están próximos a licitarse, así es como lo estuvo confirmando el presidente hace algunos días. Del lado de Minatitlán se va a rehabilitar la refinería y se va a crear en Coatzacoalcos una planta de licuefacción para congelar el gas y transportarlo congelado y regasificarlo en México o en Europa. De hecho, antes de plantearse venderle todo este gas a Europa, ya se había planteado venderlo a Asia y Centroamérica. Y es que lo que sucedió fue que debido a la corrupción del PRI y del PAN en sexenios anteriores, México ahora tiene excedentes de gas que se queman por millones de metros cúbicos y se están desperdiciando día con día. Esto sucedió porque el corruptazo de Lozoya junto con Peña Nieto y Videgaray compraron gas en cantidades exorbitantes al gobierno de los Estados Unidos para alimentar termoeléctricas que no existen. De hecho, señalan que era gas para 17 termoeléctricas que, como ya dije, son sumamente inexistentes. Y bueno, ahora el presidente quiere aprovechar la situación que hay ahorita de que Rusia le cerró la llave a Europa y ahora México le va a abastecer de gas a los europeos. De hecho, la Comisión Federal de Electricidad ha estado adquiriendo buques como el que están viendo aquí en pantalla y aquí otra fotografía. Estos buques para transportar el gas licuado de México hacia lo que es Europa. El gas llega por medio de un gasoducto marino desde Texas a Tuxpan, Veracruz, y de ahí se va a lo que es Coatzacoalcos. También se va a abastecer a lo que es Cancún, Quintana Roo por medio de este gasoducto. Y este mapa es un mapa oficial de la Comisión Federal de Electricidad sobre este tema. Y chequen lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace apenas unos 3 meses sobre este tema que ahora es una realidad. También en todo el corredor del Istmo, ahora voy a estar en una gira, son 10 parques industriales también
con el mismo propósito. Y como tenemos reservas suficientes de petróleo y de gas, se va a contar con mucho gas ahora en el sureste. Estamos pensando en crear en Coatzacoalcos una planta de licuefacción. Es una planta que procesa el gas, lo congela para poderlo transportar en barcos y llevarlo a Europa. Y allá llega el gas congelado y se vuelve otra vez a regasificar con otra planta. Ahora que hace falta el gas en Europa, se tiene esa posibilidad. Esta planta va a tener garantizado gas natural, ya tenemos los terrenos y estamos por promover la participación de la iniciativa privada. Va a ser una inversión de 4 o 5 mil millones de dólares esta planta. Entonces ahí va a haber mucho trabajo también. Muchísimo trabajo, y en los 10 parques industriales que ya también los vamos a licitar. Estos parques industriales van a tener una superficie promedio de 300 hectáreas cada uno, y van a tener gas y van a tener electricidad y van a tener un trato preferencial en lo fiscal. Es decir, van a estar exentas las plantas, las empresas que se instalen del pago del IVA y del impuesto sobre la renta. O sea, entonces todo esto va a generar muchos empleos. También ahora sí, los conquistados van a ser los europeos, porque ellos mandaban a sus empresas acá en México, tomaban nuestros recursos, nuestra electricidad, petróleo, gas, y nos la vendían a nosotros mismos, todo por la corrupción del prianismo. Pero ahora lo que va a suceder es que se la vamos a devolver gracias a que el presidente Andrés Manuel López Obrador pensó hacer esta planta para así venderles gas. ¿Y ahora qué va a suceder? Los europeos van a estar dependiendo en parte del gas que se les va a enviar desde México. Esto jamás hubiera pasado con un gobierno del PRI o del PAN. Y eso no es todo, sino que el presidente, bueno, no les cuento, mejor escúchenlo ustedes mismos. Con México hasta Ixtepec y de Salina Cruz a Coatzacoalcos, y se están mejorando, ampliando los dos puertos. Incluso se va a desasolvar el puerto de Chiapas y se está creando infraestructura, un rompeolas de 1,5 kilómetros en Salina Cruz para que puedan entrar barcos muy grandes de gran calado. Y lo mismo en Coatzacoalcos, y con el tren y con los parques industriales, esa zona ya tiene bastante desarrollo, ya hay mucha actividad, porque además en Salina Cruz se está rehabilitando la refinería, se está construyendo una planta para procesar combustible y convertirlo en gasolina. Es una coquizadora con una inversión pues de alrededor de 5 mil millones de dólares, y del lado del Golfo, en Minatitlán, también se está rehabilitando la refinería
se va a crear en Coatzacoalcos una planta para transformar el gas, una planta de licuefacción para congelar el gas y poderlo transportar congelado y luego regasificarlo, esto en México o en Europa, y también ya se firmó el contrato para llevar gas del gasoducto marino de Tuxpan, Veracruz, a Coatzacoalcos. Entonces, el Istmo tiene muchísimo potencial para el desarrollo de la industria. Además, es pensar en la costa este de Estados Unidos, que está prácticamente virgen, el comercio no se tiene en esa región de Estados Unidos, todo el comercio de México y el intercambio económico lo tenemos en el norte del país, pero con estas obras y con la rehabilitación de los puertos, pues se va a poder tener más comercio con Estados Unidos. Ya hay un barco que tiene capacidad para subir un tren con 70 vagones en Coatzacoalcos y baja en Alabama y ahí se conecta para ir a Nueva York y toda la costa este de Estados Unidos. Eso ya está sucediendo desde Coatzacoalcos. Suben el tren completo al barco, 70 vagones, y trasladan mercancía. Entonces, eso tiene mucho futuro. Acaban de dar a conocer los datos sobre crecimiento económico y por primera vez en mucho tiempo estos estados del sureste que no crecían económicamente en décadas, en vez de crecer había decrecimiento económico, ahora están en los primeros lugares en crecimiento económico, porque lo que estamos procurando es, sin abandonar el norte, sin abandonar el Bajío, el centro, se está invirtiendo en el sur sureste, que estaba completamente marginado, y se está equilibrando el desarrollo. Antes era así, ahora está ya nivelándose y esto es muy importante. Es cosa de revisar los datos de crecimiento de estados como Chiapas, por ejemplo, que está en los primeros lugares en crecimiento económico el año pasado. Y lo mismo Tabasco y otros estados, Oaxaca, Veracruz, desde luego Quintana Roo, pero ese ha sido la excepción en décadas, por Cancún, pero los demás estados no crecían. Mexicanos y mexicanas reales, espero que les haya gustado esta información. Yo soy Isaías Ramírez, reporte para Que Se Diga Verdades. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.